Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este día 2, a este segundo encuentro sincrónico del taller Docentes Generativos de Inteligencia Artificial y Laboratorio Audiovisual Didáctico. En el día de ayer estuvimos participando de este primer encuentro, poniéndonos al día con estos nuevas herramientas, navegando y explorando herramientas digitales de la inteligencia artificial generativa también, explorando los principios que podemos llegar a ver en esos videos educativos generados con la inteligencia artificial, identificando también los criterios de calidad, pertinencia y riesgos. Y también ustedes estuvieron participando de diversas actividades, así que agradecemos muchísimo su participación en el día de ayer y esperamos que hoy también puedan interactuar a partir del chat y de las actividades interactivas que están planificadas. ¿Sí? Espero que sea un hermoso encuentro. Este es el último, así que también determina el último taller de la Dirección de Educación a Distancia. Vamos a presentar al equipo. Ahora vamos a pasar las diapositivas y vamos a presentar al equipo de capacitadores. Ayer nos estuvieron acompañando el equipo de capacitadores y tutores de la Dirección de Educación a Distancia. El encuentro de ayer estuvo a cargo de la profesora Melina Campos y el profesor José Fernández. Hoy nos va a acompañar también la especialista y profesora en Ciencias de la Educación Luciana Torres y quien les habla, profesora en Ciencias de la Educación Ana Carolina Peredo. Para poder ahondar un poquito más y poder explayarnos en qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a ver en este segundo encuentro la IA generativa audiovisual en educación, la incitación, herramientas de la IA para crear videos, la didáctica generativa, ¿sí? Vanguardista, cuáles son esos conceptos, cuál es ese horizonte pedagógico, y a mí, pensando siempre en los dilemas pedagógicos, la ética, riesgos y deepfake que existen, videos a la hora de trabajar con audiovisual, a la hora de interactuar también con la inteligencia artificial como ciudadanos digitales, ¿sí? Recordemos un poquito que al comienzo del encuentro de ayer habíamos estado hablando también de este programa, quién nos sostiene y qué son las normativas que vienen para el año que viene, de ahí justamente pensando, ¿no?, en este programa del Paideia, su significado, a qué refiere ese proceso, ¿no?, de transmisión de valores, culturas, saberes, más allá de los contenidos que se trabajan, ¿sí? Hoy lo que vamos a trabajar es justamente también la visión de este programa desde una visión más humanista, ¿no?, que integra la inteligencia artificial como una herramienta para ampliar, con ese sentido ético y crítico que mencionábamos, las posibilidades de enseñar y aprender también al servicio del desarrollo integral de las personas y, por supuesto, también esa posibilidad de enseñar y aprender estas herramientas audiovisuales que les presentamos en este taller a partir de estos dos encuentros. Para aclarar un poquito, o ustedes les llegó la invitación a todos los docentes que participaron y llenaron el formulario de asistencia el día de ayer. Eso nos permite a nosotros, complementar con estos criterios de evaluación que tenemos, así que todos los que están hoy en el streaming son aquellos que han participado de manera activa, que han llenado su formulario, que han interactuado en el chat, así que hoy los invitamos también a que podamos trabajar de la misma manera. Les pedimos que activen su chat. Quienes no pueden activar el chat, por favor, entren a YouTube desde su cuenta, ahí se va a habilitar. Y después vamos a poder trabajar un poquito más también en esta interacción. Hoy tenemos muchas interacciones que son a partir del chat, así que por favor los vamos activando. Veo que muchos van saludando, nos van diciendo muy buenos días. Y sí, también nos están diciendo de que, bueno, está lenta esta cuestión de que se está transmitiendo con una imagen que está congelada. Ya van a ir viendo las otras imágenes. Lamentablemente la transmisión por YouTube es tiene un poquito de delay, de desfase, así que
lo van a ir viendo a medida que vayamos avanzando. Igual ahora vemos eso con asistencia técnica. Bueno, esperamos que tengan una hermosa mañana colaborativa aquí, aprendiendo todos juntos y practicando sobre todo el uso de estas herramientas. Así que damos inicio al día 2 y le doy paso a la profesora Melina Campos para poder comenzar con este encuentro sincrónico. Bien, buenos días, espero que todos estén muy bien. Les agradezco por estar hoy aquí junto a nosotros, cerrando este ciclo lectivo 2025 de capacitaciones desarrolladas por la Dirección de Educación a Distancia. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer el día de hoy es, bueno, repasar en primera instancia lo que ayer estuvimos trabajando. Y entonces, de esta manera, vamos a conseguir poder analizar, reflexionar todo lo que estuvimos aprendiendo el día de ayer, ¿no? Fueron muchos conceptos que nos han servido también para reinterpretar cómo es nuestra sociedad, cómo es nuestra cultura en la que nos encontramos inmersos, donde la parte audiovisual es sumamente fundamental, ¿no? Y en el día de hoy vamos a abordar lo que es la inteligencia artificial. Nosotros nos enmarcamos dentro de los lineamientos de la UNESCO y también los lineamientos de Paideia, y para eso vamos a ir desarrollando diferentes temáticas que vamos a desarrollar los 4 capacitadores de la Dirección de Educación a Distancia. Si avanzamos un poquito más en las diapositivas. Muy bien. Vamos a poder conocer cuáles son los objetivos de el día de hoy, ¿no? Vamos a iniciar explorando herramientas digitales e inteligencia artificial para la creación de videos con propósito pedagógico, algo que hicimos el día de ayer y hoy vamos a seguir desarrollando. Además, vamos a analizar ejemplos de videos educativos generados con inteligencia artificial para poder identificar criterios de calidad, de pertinencia y riesgos éticos. Bien, también es importante poder desarrollar una exploración de los principios de la didáctica generativa en el contexto educativo actual y por último vamos a cerrar evaluando críticamente el uso de la inteligencia artificial en la producción audiovisual educativa, considerando los dilemas éticos que están más ligados a lo audiovisual, como son la posverdad y los deepfakes. Bien, vamos a avanzar un poquito más. Genial. El primer tema que vamos a abordar el día de hoy es la inteligencia artificial generativa en la comunicación audiovisual. Bien, avanzamos. Muchas gracias. Bien, en el día de ayer nosotros habíamos hablado sobre la inteligencia artificial generativa a modo de introducción, ¿no? Y hoy podemos decir que esta tecnología no es meramente una evolución de las herramientas digitales, sino también hoy constituye una fuerza que ha desatado una reconfiguración total de la agenda educativa, ¿no? Tenemos que repensar nuestro rol, nuestras actividades, y por esto surge la urgencia de poner a la educación a la altura de nuestras circunstancias históricas, ¿no? El avance de la IA es arrollador por un lado, pero también tiene una intromisión a veces silenciosa, ¿no? No sabemos qué tiene, qué no tiene IA, y está muy interesante poder analizarlo, saber cómo funciona, para luego hacer transparente todos esos lazos que nosotros vamos generando con la inteligencia artificial, ¿no? Bien. Bueno, la inteligencia artificial generativa, por su capacidad de crear contenido nuevo o inédito, se podría pensar, nos ha alcanzado con una idea de post-experiencia, que el día de ayer hablamos un poquito, ¿no? Que es esto de el conocimiento, la cultura, la forma en que nosotros comprendemos el mundo, hacemos el mundo a partir de todos estos símbolos, de todas estas ideas, no es como antes que se hacía a partir de una idea más extensa, como leer libros, mirar una película, que es un poco más de explayado, ¿sí? Sino que ahora la nueva cognición que tenemos es del movimiento, ¿no? Nace del movimiento.
Y entonces no va a consistir en profundizar en una sola cosa, sino en cruzar, en mezclar y en conectar distintas realidades. ¿Bien? Es una nueva forma de trabajar con los fragmentos del mundo, imágenes, sonidos, ideas, para crear algo nuevo a partir de ellas, ¿sí? Esta es la forma en que nuestra generación de nuestros estudiantes, rodeada, y nosotros también, rodeados de pantallas, redes y velocidad, es como nosotros logramos darle significado a lo que vivimos, ¿sí? Es más, en este ecosistema de comunicación audiovisual, podemos ver que justamente todo lo audiovisual que abarca desde el cine hasta el streaming, la publicidad, reels y demás, prioriza el contenido en video, el cual constituye más del 80% del tráfico online, ¿no? Es muy importante conocer esta cifra para que veamos entonces el impacto que tiene en lo audiovisual en nuestro día a día, y eso es un poco lo que ayer habíamos charlado y les había dejado como de tarea, ¿no? Para que podamos ver. Bien, antes de avanzar con la siguiente diapositiva, voy a compartir la pantalla viendo un poquito lo que fue ese Padlet, ¿no? Así que le voy a pedir, ay, por favor, a Juan que deje de compartir. Ahí está, muchas gracias. Y ahí comparto yo mi pantalla. ¿Bien? Sí se ve bien, ¿no? O tal vez la tendré que ampliar para que se vea mejor. Ahí está. Bien. Lo que podemos observar aquí es que nosotros les habíamos dejado indicaciones de poder compartir capturas de pantalla de las horas del uso del celular, hacer una reflexión sobre la docencia, y lo audiovisual, y además recomendar videos para educación, ¿no? Así como lo podemos ver aquí, ustedes fueron compartiendo la captura de la pantalla y bueno, estuve observando esos promedios, esas horas y las sorpresas que a ustedes les generaba ver que tienen alrededor de 8, 9, 10, 6 horas de uso en el celular y también tienen toda la distribución ahí, ¿no? 2 horas con 40 minutos viendo TikTok. Podemos ver acá también jugando al Clash Royale, que acá hace toda una aclaración explicando, ¿no? Qué significa todo ese uso que se estuvo haciendo, lo cual era parte de la consigna, ¿no? Poder reflexionar qué hacemos nosotros con el celular, ¿no? Decíamos que era una especie de extensión de nuestro cuerpo, dijimos que este dispositivo se transformó en nómada, ¿no? Nos acompaña de un lado al otro. Y ahora lo que tenemos que pensar es, si bien el dispositivo es nómada, ¿nuestro cerebro es nómada o se está volviendo sedentario? ¿No? Porque estamos todo el tiempo procesando un tipo de información. Vemos acá también uso de chat GPT, de inteligencia artificial. Vemos 7 horas, sí, muy interesante, viendo sus reacciones, porque nos estamos haciendo conscientes del vínculo que tenemos con este dispositivo, ¿no? También vemos algunas recomendaciones de video que van desde Reels de Instagram, videos de YouTube, vemos títulos, ¿sí? De distintas producciones, ¿no? También algunas temáticas que les parece a ustedes muy interesante poder dar a conocer con sus colegas, porque algo que habíamos dicho que era clave es esto de la inteligencia colectiva y de la comunidad de aprendizaje, es decir, que entre todos compartamos lo que sabemos que es valioso para ir forjando una docencia comunitaria, ¿no? Donde nos podamos apoyar entre nosotros. Y bueno, acá tenemos algunas reflexiones que son muy variadas, que también a nosotros nos permiten ver el impacto que está teniendo esta capacitación en ustedes. Por ahí no tenemos estos espacios, ¿no? Para pensar, para reflexionar y compartir con los demás qué es lo que pensamos, qué es lo que hipotetizamos nosotros como docentes, ¿no? Hay que también darle valor a todo lo que nosotros analizamos porque somos agentes muy importantes de la sociedad, ¿bien? Así que ahí estamos viendo un montón de participación y también les agradecemos esto. Esperamos que el día de hoy permanezca de esta manera.
Y bueno, lo que ha salido en general en las reflexiones es esto de perder el miedo, de poder incorporarlo, de que tiene que ser controlado, es decir, esporádico, que por todo lo que implica también, ¿no? Esta responsabilidad se hace muy importante al momento de construirse, como habíamos dicho ayer, como un docente transmisor, fomentador de la prosumisión. ¿Bien? Bueno, bien. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial generativa? Bueno, en breves ideas tiene dos cimientos, ¿sí? Que son dos pilares tecnológicos esenciales. Por un lado tenemos los macrodatos, también llamados Big Data, porque la inteligencia artificial se tiene que entrenar con una cantidad ingente de información. Y estos conjuntos tan grandes son justamente esa materia prima que necesitan los algoritmos para descubrir patrones, tendencias, relaciones, y así la inteligencia artificial en la comunicación audiovisual se va a traducir entonces este proceso en poder contar con muchas bibliotecas de imágenes, videos, guiones, música, efectos especiales, que son todos esos componentes que el día de ayer estudiamos que contiene el lenguaje audiovisual, ¿no? Bien, y ahora también contamos con los algoritmos de aprendizaje automático como otro pilar para entender cómo funciona la inteligencia artificial. Estos algoritmos de aprendizaje automático también se denominan machine learning, ¿sí? Que es un proceso a través del cual los sistemas aprenden de estos macrodatos sin ser programados explícitamente, de una forma que podríamos pensar más o menos autónoma, ¿bien? Y en estos modelos, entonces lo que va a suceder cuando son específicamente para generar material audiovisual, van a aprender la gramática audiovisual que nosotros también aprendimos el día de ayer, solamente que nosotros aprendemos a una velocidad un poco más extensa de lo que lo hace la inteligencia artificial, ¿sí? A partir de ese entrenamiento, la inteligencia artificial va a generar contenido nuevo que imita y combina esos patrones aprendidos, ¿bien? Por eso es muy importante también saber de dónde surgen esos datos, ¿no? Más adelante mis compañeros lo van a explicar también. ¿Cómo aprendió? ¿Por qué hace solamente este tipo de video? ¿Por qué siempre es tan parecida, ¿no? Esa forma de los videos hechos con inteligencia artificial. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Como ayer nos explicaba el profesor Fernández Garnica, la inteligencia artificial va a ser un copiloto para nosotros en el proceso de modelado audiovisual, ¿sí? Que ya sabemos que tiene tres partes: preproducción, producción y postproducción. En la preproducción nos puede ser un copiloto que nos ayude y nos asista en la escritura de guiones, en la creación de storyboards, ¿sí? Y nosotros, a partir de estas instrucciones, es decir, los prompts, vamos a lograr darle sentido iterativo a lo que necesitamos lograr con la inteligencia artificial. ¿Qué es esto de iterar? Repetir, no decirle a la IA, porque también nuestras conversaciones la van orientando, de ellas aprende la inteligencia artificial. Va a decir, no, el primer resultado va a ser tal vez el óptimo, por eso es muy importante trabajar esta preproducción de las ideas, que también es parte de la inteligencia artificial, de ir conversando con la IA, ¿no? Y luego también nos va a servir como asistente en la parte de la producción, que va a generar directamente los elementos visuales complejos, ¿no? Desde fondos, escenarios virtuales, avatars, animaciones sintéticas, deepfakes, ¿sí? ¿Esto qué va a hacer? Va a tener una reducción muy importante en la carga técnica. Hay cosas que no tenemos que hacer o lugares a donde no tenemos que ir, equipos de filmación de los que vamos a dejar de necesitar, ¿no? Entonces es muy interesante ver este avance o este progreso que puede llegar a tener la IA siempre y cuando la utilicemos de forma crítica y sepamos qué es lo que está armando, ¿bien? Y también en la postproducción va a tener un impacto sumamente fuerte porque la IA automatiza tareas intensivas como la edición de secuencias, por ahí eligiendo los mejores cortes, la masterización, que es corregir, por ejemplo, el color o el sonido, y también va a tener un fuerte impacto en la accesibilidad mediante el doblaje automático o la subtitulación multilingüe. Esto es sumamente interesante, sabemos que nos puede llegar a demandar muchas horas y gracias a la inteligencia artificial
podemos lograr esa accesibilidad, ¿no? Esto es muy interesante también ver, así como hay pros, también hay contras, y bueno, de esta manera vamos a ir formando también un perfil ético del uso de la inteligencia artificial. Avanzamos un poquito más. Bien. Y ahora no tenemos que obnubilarlos por la IA, ¿no? Porque a veces entre los espejos nos encontramos espejismos. La inteligencia artificial pareciera que refleja de forma neutra este funcionamiento, ¿no? Porque economiza tiempo, recursos. De todas maneras, ¿dónde está el fuerte? En que nosotros vamos a tener ahora, gracias a esta, digamos, nivelación o equilibración entre las distintas tareas, vamos a poder centrarnos en crear materiales didácticos de alta calidad y accesibilidad. Y para eso tenemos que centrarnos en un juicio crítico y la creatividad. Bien, ¿y cómo vamos a lograrlo? Bueno, teniendo en cuenta que la tecnología no es un espejo neutro de la realidad, sino que integra las tramas en las que se construye el conocimiento. ¿Cómo se creó esto? ¿No? Tenemos que poder saberlo. Porque la inteligencia artificial introduce sesgos pedagógicos, ¿sí? Debido a sus configuraciones implícitas que desafían la enseñanza. Bien, y este sesgo va más allá de la mera reproducción de prejuicios de los datos de entrenamiento y también puede estar en la simplificación de la complejidad, en la simplificación de la jerarquización del contenido o en la naturalización de un punto de vista que no siempre es plural o crítico. Bien, entonces el desafío es poder entender que la IA de alguna forma como que ha hackeado nuestro lenguaje, ¿no? La forma en que nosotros hacemos, obviamente la IA somos nosotros, los humanos hemos programado la inteligencia artificial, pero ese era como nuestro sistema operativo, la forma en que nosotros funcionamos. Ahora la IA también, ¿no? Pero los algoritmos tienden a sustituir los argumentos generando espejismos y es ahí donde nosotros tenemos que poder discernir entre lo que la IA refleja, es decir, la información de su entrenamiento, y lo que simula la comprensión creativa. La IA solamente simula comprensión creativa, no es capaz, ¿sí? Solamente los humanos tenemos esa potestad. Bien, y esto nos va a permitir entender también de forma mucho más crítica y transversal los intereses dominantes y la propiedad que están dentro de la inteligencia artificial, ¿no? Porque está condicionada por el capital intensivo que requiere mucha plata, ¿sí? Muchas inversiones. Por eso también va a estar destinada a servir intereses dominantes, ¿sí? Ya existentes. También esto va a permitir incrementar esta sensibilidad del audiovisual que a veces nos puede llevar a la manipulación, ¿no? Esta ilusión de que todo funciona de determinada manera porque es lo que yo estoy recibiendo. Siempre estoy consumiendo contenido emocional por sobre lo intelectual, ¿no? Y también vamos a ver que obviamente tiene sus rispideces pensar la idea de automatización y de propiedad intelectual, ¿no? Bien, así vamos a avanzar un poquito más a la siguiente diapositiva, donde mi compañera Luciana Torres Gallardo les va a explicar y nos va a introducir un poco más a la inteligencia artificial generativa pensada ya en el ámbito educativo, ¿no? Lo que yo hice fue una introducción general desde la comunicación audiovisual y ahora lo vamos a ver específicamente a lo que nosotros nos atañe, que es la educación. Bueno, hola, buenos días. Nos encontramos nuevamente y bueno, pretendemos también en este taller retomar algunas ideas o temas que desarrollaron en el día 1. ¿Por qué? Porque enseñar inteligencia artificial implica también aprender sobre qué es la inteligencia artificial. Así que bueno, vamos a comenzar con este tema. El uso de la inteligencia artificial generativa para la creación eficiente de videos educativos. Vamos a avanzar. Aquí es donde me gustaría a mí comenzar a pensar de que estamos viviendo una transformación en tanto en la forma en que nosotros producimos material educativo. Ya en otros encuentros, en otros momentos, nosotros hemos demostrado que podemos crear materiales educativos textuales y ahora nos estamos enfocando en esos materiales educativos audiovisuales.
más específicamente en lo que es el video, ¿sí? Por eso es que una propuesta era que, como es adecuado a este tema, es poder presentar un contenido en base a un video educativo, para que ustedes también puedan ver cómo se puede crear contenido audiovisual de manera accesible, de calidad, abriendo también las nuevas posibilidades a nosotros los docentes para demostrar temáticas o contenido de aprendizaje. Así que vamos a comenzar con este video introductorio de la temática. Inteligencia artificial generativa, o IAGE, ha revolucionado la educación, especialmente en la producción de contenidos audiovisuales. Ahora, docentes de secundaria y nivel superior pueden crear materiales didácticos personalizados y accesibles, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados ni equipos profesionales. La IAGE automatiza tareas como edición, subtitulado, traducción y generación de voz sintética, reduciendo tiempos y ampliando el alcance de los contenidos. Además, permite adaptar materiales a diferentes estilos de aprendizaje y contextos socioculturales. Las herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la creación audiovisual permiten una democratización del acceso a la producción de contenidos, aunque no exenta de tensiones técnicas y éticas, dijo Gómez Diago. Sin embargo, la eficiencia técnica debe ir acompañada de una mirada pedagógica crítica. El uso de IAGE implica decisiones sobre representación y narrativa. Por eso, el rol docente es clave. No solo operar herramientas, sino también diseñar, curar y mediar críticamente los contenidos. La IAGE también abre la puerta a que estudiantes sean productores de contenido, experimentando con narrativas propias y reflexionando sobre el proceso creativo. Así, la producción audiovisual se convierte en una práctica auténtica, creativa y situada, transformando la educación en un espacio plural y participativo. Bueno, ahí aparece entonces con qué herramientas se ha creado este video, ¿no? Bueno, hay muchas herramientas. En este curso nosotros vamos a tomar algunas de ellas, ¿sí? Y también para poder avanzar con este tema, voy a tomar aportes recientes de dos autores, ¿no? Por un lado, los aportes de Mena Mateo, ¿sí? Ahí podemos avanzar, que nos ayudan a pensar cómo la inteligencia artificial generativa está transformando la producción de los videos educativos. Y ellos nos demuestran, ¿no? Con estas variantes, nosotros tenemos que focalizarnos en estos aspectos para poder interpretar y entender. En primer lugar, estos autores destacan la accesibilidad y la eficiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas herramientas van a pasar a tener una tarea de simplificación de la tarea. Una simplificación que se conocía en el proceso de edición de video como la postproducción. La postproducción es decir, lo que está después de la grabación, ¿sí? ¿Qué hace entonces esta inteligencia? Permite reducir los tiempos, permite reducir los costos, porque ya no necesitamos un personal o grupos de personas. Esto lo puedo hacer de manera autónoma yo, es decir, una sola persona. Y permite también que tantos docentes como los estudiantes puedan crear materiales sin siquiera ser expertos en edición. Por ejemplo, las plataformas como las que acabo de mostrarle, de Lumen 5, pueden convertir automáticamente un texto en video, ¿no? Integrando también imagen, música y efectos especiales o efectos de texto, como hemos visto en el video anterior. En segundo lugar, también señalan estos autores la personalización y la creatividad que puede alcanzar esta producción de videos. ¿Por qué? Porque podemos elegir los colores, podemos elegir las fuentes, es decir, los tipos de letra, los logos. Si queremos hacer de este video educativo algo más institucional, podríamos ahí incorporar algún logo de la institución o de la materia que ustedes están llevando a cabo. También se puede incorporar música de fondo para generar un clima. Ustedes vieron que hay todo un mundo educativo, ¿no? Generar un clima, un entorno, incluso hasta incorporar voces como la que acabamos de escuchar, que es una voz sintética, no es una voz de nosotros, aunque algunas herramientas pueden incorporar la voz del docente, ¿sí? Toda esta cuestión de la personalización y la creatividad permite adaptar los videos cada vez más a los contextos educativos, es decir, para que se sientan identificados y así se refuerza la identidad institucional. Esto en el caso cuando hay mucha intervención docente, ¿sí?
También se resalta la diversidad de aplicaciones que permiten estas herramientas al momento de crear. ¿Por qué? Porque uno hace corrección de colores, hacemos eliminaciones de objetos que están por ahí con acceso, también podemos hacer como la generación del estilo de música o del fondo que queremos que se vea, incluso también las narraciones, si queremos pensar en el tema de las narraciones o los audiolibros, pensando en que podemos tener estudiantes con algunas necesidades visuales o necesidades auditivas, ¿sí? Siempre haciendo pie en esa diversidad. Pero aquí también aparece una alerta que tiene que ver con estas disyuntivas éticas y pedagógicas que más adelante la vamos a profundizar, pero las tengo que nombrar porque están en relación, que tiene que ver con los llamados ultrafaso o deepfakes, que pueden ser riesgosos. ¿Por qué? Porque se abre la puerta a un contenido que pueda generar una manipulación en una decisión o en una idea o en un contenido. También esto de propagar la desinformación, y bueno, y desde una lógica, desde las personas que se dedican al campo de la producción audiovisual, lo pueden tomar como una pérdida de empleo, ¿verdad? Para todos aquellos que antes eran guionistas y actores y que se abocaban a esta tarea, lo ven como un riesgo, ¿no? Pero, sin embargo, tenemos que mirar nosotros qué pasa con la educación, qué nos pasa a los docentes, ¿no? Nosotros frente a esta novedad, frente a este inevitable avance, nos obliga a pensar y a formar en una alfabetización crítica que nos ayude a distinguir entre una producción legítima y una manipulación audiovisual. Y también a nosotros nos responsabiliza a que nos tenemos que hacer una pausa y empezar a entender de qué se trata la inteligencia artificial. Entonces, muchas veces nosotros podemos decir ahora en este momento, ¿y esto para qué me sirve? Y sí, profesor, conocer el sentido, el propósito, la intención de esta herramienta nos va a permitir a nosotros entender cuál va a ser nuestra utilidad, nuestro uso y por qué vamos a utilizar esta herramienta para comunicar, ¿sí? Entonces, primero tenemos que saber de qué van estas herramientas para poder utilizarla y adecuarla a la perspectiva que uno está enseñando, ¿bien? Vamos a avanzar entonces. También, por su parte, tenemos acá, bueno, acá está la relevancia, ¿no?, de la inteligencia artificial generativa utilizada en educación, que cuáles son las bondades de esto, que nos permite producir videos explicativos, nos permite también generar tutoriales, es decir, orientaciones sobre cómo hacer determinado proceso, o también nos permite crear una presentación, ya sea temática, audiovisual, una conferencia, o quizá una presentación de algún trabajo, no solamente a los docentes, también podemos esto replicar y poder generar que los estudiantes presenten trabajos prácticos o alguna actividad evaluativa. Y la relevancia de la importancia en la educación, ¿no? Y tiene que ver con esto de nosotros los docentes distribuimos muchas tareas en el tiempo que tenemos, según la cantidad de horas que se trabaje, y esto permite a nosotros entonces poder dedicar menos tiempo a estas producciones que son contenido educativo. También nos permite al mismo tiempo acceder a una diversidad de herramientas que son simples de utilizar y de entender para poder producir contenido educativo, ¿sí? Vamos a avanzar. Bien, por su parte también he tomado acá aportes de Hernández Nanclares, quien reflexiona sobre cómo la inteligencia artificial puede apoyar directamente al profesorado en la creación de videos educativos. Y para ello he tomado este proceso que lo considero simplificado de 4 pasos claves para que ahora tengamos una idea y veamos la utilidad de cómo podemos nosotros encaminar esta propuesta de creación de material didáctico audiovisual mediante la utilización de inteligencias artificiales generativas, que es lo que estamos ahora proponiendo. El primer paso es la planificación del contenido, donde la inteligencia artificial puede asistirnos en ese diseño instruccional. El diseño instruccional tiene que ver con un diseño digital, un diseño que se realiza con herramientas digitales y con conocimientos en algunas cuestiones de imágenes, audio, ¿no? O articular esas habilidades que tienen que ver con tecnológicas de nosotros, ¿sí? Que se realiza en una herramienta en particular, ¿sí? El segundo paso tiene que ver con la redacción de un guión. ¿Por qué? Porque esto no se crea de la nada. Esto se crea desde una idea, desde un contenido, desde algo escrito.
desde algo que ha sido cargado por alguien, ¿sí? En nuestro caso, los docentes. Y que esto puede estar apoyado por herramientas como el ChatGPT o Gemini o Copilot, que son algunas de las herramientas de inteligencia artificial que nosotros hemos desarrollado en las distintas capacitaciones, que ayudan a dar claridad y coherencia a ese guión que nosotros después lo queremos convertir en un material didáctico audiovisual. El tercer paso tiene que ver con la elaboración del video. En este tercer paso, hay muchas aplicaciones como InVideo, que tiene inteligencia artificial, o como el que yo le acabo de mostrar, Lumen 5, ¿sí? Que generan materiales de manera rápida, ¿no? Y de una manera quizás eficiente en un menor tiempo. Y bueno, una cuestión de que no hay costos. El único costo sería, bueno, tener internet, o un equipo, un dispositivo para yo poder llevar a cabo esta creación. Y el último paso tiene que ver con la edición y la revisión, que sigue siendo una responsabilidad del docente, ¿no? Para organizar la precisión de lo que me ha arrojado esta inteligencia artificial y también para analizar la pertinencia pedagógica, ¿sí? Incluso les comento que en la revisión del video anterior no es todo automático, ni es todo eficiente, ni, digamos, no necesita corrección, sino lo contrario. Tuve que intervenir para corregir algunas palabras que por ahí la inteligencia artificial te la cambia o te quita una letra. Entonces siempre tengo que revisar el resultado final que me arroja la herramienta, siempre. Porque siempre va a haber una palabra que o la escuchó o la tomó de otro lado. Hay unas letras que no las pronuncia bien, como la que acabamos de escuchar, que en el video, si es que hay tiempo, lo vamos a ver de nuevo. Entonces tiene sus cuestiones, ¿sí? Pero tiene que tener el 99% de la modificación humana, ¿sí? Obviamente hay cuestiones de audio que quizás no se pueda cambiar porque, bueno, eso ya es una cuestión automática. Bueno, entonces, este autor, Hernández Nanclares, enfatiza los beneficios del ahorro del tiempo, del costo, de la consistencia, de la calidad, que podemos personalizar también estos materiales. También se puede hacer traducción de contenidos para mejorar la accesibilidad, es decir, los subtitulados. Pero también advierte sobre los desafíos que tiene manejar estas herramientas, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de supervisión docente, la protección de datos, la identificación de los sesgos que puede arrojar la producción en sí misma y su implementación. Es decir, si yo puedo mostrar esto realmente, si sé cómo proyectarlo, cómo comunicarlo, ¿sí? Bueno, en otras palabras, que como comenzamos esta parte del desarrollo, enseñar con inteligencia artificial implica también enseñar cómo trabajar con esta inteligencia artificial, ¿sí? O sea, ¿qué es? Y ahí vamos a avanzar, creo, con la siguiente temática. Bueno, entonces, cuando hablamos en este contexto de prompting, ¿sí? Estamos hablando de estas buenas prácticas que tienen que ver justamente con el diseño de instructivos, que es el lenguaje que nos permite a nosotros como usuarios poder interactuar y trabajar de forma correcta con las herramientas de inteligencia artificial. A lo largo de este año en las capacitaciones, por supuesto, hemos trabajado con estas buenas prácticas denominadas prompting para poder evitar alucinaciones o sesgos y poder lograr un contenido curado, ¿sí? Cumpliendo con todos los requerimientos, ¿no? de una información correcta. Ahora, cuando pasamos de trabajar con inteligencias generativas de texto y damos este salto nuevo, que justamente es lo que venimos trabajando durante las 2 jornadas, con herramientas que generan en este caso videos y también imágenes, vamos a encontrarnos con una nueva estructura, ¿no es cierto? Una estructura que, si bien mantiene, digamos, algunos parámetros puntuales, como por ejemplo describir el rol o describir el objetivo central de lo que nosotros necesitamos, ahora nos transformamos de alguna manera en artesanos, ¿sí? Que mi compañera Caro siempre nos habla de que los docentes son artesanos, ¿no es cierto? Y en este caso, nosotros nos convertimos en editores, ¿no es cierto? A través de lo que se denomina el bytecoding, es decir, a través de instructivos, y vamos interactuando con la inteligencia artificial bajo una dinámica que consiste en diferentes bloques que son claves a tener en cuenta para poder
diseñar lo que nosotros queremos o lo que nosotros nos imaginamos. Bien, entonces, cuando se trabaja con imágenes o con videos, es importante contar obviamente con un conocimiento previo de lo que es el lenguaje, ya sea audiovisual o el lenguaje de imagen, ¿no es cierto? Pensar, por ejemplo, si nosotros queremos diseñar, no sé, una casa o un escenario dinámico desde lo visual, seguramente vamos a tener que implementar, digamos, descripciones lo suficientemente técnicas y avanzadas para lograr que la inteligencia artificial pueda cumplir con el objetivo de generar el producto que yo estoy necesitando. Bien, entonces, algunos de los elementos claves para diseñar un buen prompt tiene que ver con esto. Primero, pensar que si hay personajes o hay sujetos que están dentro de esa imagen que nosotros queremos crear o del video que queremos crear. Y acá, por supuesto, vamos a tener que tener, digamos, un nivel de descripción de esos sujetos que van a participar, ¿no? Les doy un ejemplo muy breve y sencillo. Yo quiero, no sé, quiero crear la imagen de una maestra utilizando la inteligencia artificial dentro de un aula moderna. Ese podríamos decir que es el objetivo de lo que yo quiero hacer, ¿no? Quiero hacer una imagen y quiero hacer un video. Pero también podemos dar algunos detalles mucho más visuales y visibles, como por ejemplo, qué edad tiene esa maestra, qué ropa utiliza, cuáles son los rasgos de esa profesora y cuál es la actitud. Bien, entonces ahí nosotros estamos de alguna manera enriqueciendo ese instructivo para un desarrollo, digamos, visual mucho más amplio. Pero a eso también nosotros vamos a incorporar otros elementos, por ejemplo, el escenario, el ambiente. Entonces, a lo mejor nosotros queremos que la maestra, esa que nosotros estamos creando, queremos que esté en un aula luminosa, con pizarras digitales, con mesas ordenadas y un ambiente académico moderno. Entonces ahí ya estamos incorporando nuevos elementos a ese instructivo, ¿no es cierto? Hemos pensado entonces en el personaje que compone esa narrativa, hemos pensado también en el entorno y la atmósfera, ¿sí? Y si nosotros somos más detallistas, podemos también incorporarle, si queremos que la imagen tenga texturas, algún tipo de iluminación especial, ¿bien? Y si vamos más allá, es decir, si queremos trabajar, por ejemplo, específicamente con un estilo visual, también podemos incorporarle la estética que nosotros nos imaginamos en esa imagen. Por ejemplo, que sea realista, cinematográfica, que sea que tenga un formato de anime o que sea una ilustración, o que sea futurista, que sea en 3D, o que tenga una especie de formato vintage o de documental. Entonces, fíjense en cómo con toda esa información, con todo ese contexto, con esa ingeniería de pronto que estamos diseñando, le estamos dando cada vez más información a nuestros agentes inteligentes para generar un desarrollo de imagen profesional. Bien, y a eso también, fíjense, si vamos a trabajar con videos, que es lo que estuvimos viendo en la jornada anterior, hemos visto cómo funciona la teoría de planos, hemos también visto el tema de la iluminación, también podemos darle esas indicaciones técnicas. No sé, a lo mejor yo quiero que el video que me está por diseñar, quiero que tenga algún tipo de música de fondo, que utilice, no sé, un plano general, que haga un plano dinámico, ¿no es cierto? Que haga un zoom mientras el personaje va caminando. Es decir, ustedes tienen como mayor libertad creativa para poder definir un prompt lo suficientemente completo, contextual, generando, digamos, un producto lo suficientemente realista y profesional para cumplir con nuestro objetivo. Y por último, también podemos incorporarle información intencional o emocional, no sé, a lo mejor yo quiero agregarle de que esa imagen me genere la sensación, ¿no es cierto?, de innovación, ¿no es cierto?, que todo este escenario que he creado genere una sensación de innovación o de educación del futuro, bueno, pensando en el ejemplo, ¿no?, que venimos trabajando. Entonces, con toda esta información,
nosotros ya estamos implementando algunas técnicas, como por ejemplo técnicas avanzadas de iteración. Es decir, en estas herramientas generativas nosotros vamos a tener que ir ajustando, ¿no es cierto?, ese prompt. Es decir, nosotros pensamos una estructura, ¿no es cierto?, la pegamos ese texto instructivo. La lógica de la inteligencia artificial va a ser mostrarnos o crear cuatro prototipos. Es decir, por lo general la lógica de la mayoría de estas herramientas nos muestra, digamos, 4 modelos de imágenes que nosotros imaginamos o videos, ¿sí? Y en base a eso nosotros podemos hacer esta práctica de iteración. Es decir, vamos refinando con detalles algunas cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo, que si a lo mejor queremos que el personaje salude o que camine. Entonces nosotros vamos a ir haciendo esa práctica o técnica avanzada que se denomina iteración. Y que esto, por supuesto, lo vamos a ir generando a medida que vamos interactuando con la herramienta generativa, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de trabajar con imágenes, nos convertimos sin querer en editores o en diseñadores. Hay una herramienta que ha lanzado Gemini hace muy poco, que se llama Nano Banana, que es una herramienta de imagen que nos permite hacer eso, ¿no? Es decir, nosotros agarramos, subimos una imagen y a lo mejor queremos editar esa imagen, ¿no? Queremos sacar, no sé, el texto que tiene la imagen, dejarla limpia, y entonces con esta práctica o esta técnica avanzada de iteración lo podemos hacer realidad. Si queremos que esa imagen esté en blanco y negro, también lo podemos hacer. Es decir, hay una técnica que tiene que ver con la iteración, pero también otra vez otra técnica que es el lenguaje evocador. Es decir, usamos algunos términos técnicos y multisensoriales para poder desarrollar el contenido que nosotros estamos imaginando. Y por supuesto, hay un horizonte amplio que se va abriendo para poder trabajar de una manera mucho más avanzada, ¿no? Los modelos que han surgido en estos últimos tiempos son modelos que conocen nuestra impronta de trabajo, conocen inclusive los parámetros que nosotros tenemos a la hora de diseñar imágenes o videos, y esto puede ser también una buena práctica que de alguna manera va a ir mejorando estas dinámicas de trabajo. Bien, vamos a la próxima diapositiva. Entonces, en definitiva, cuando nosotros trabajamos con alguna herramienta que genera imágenes o desarrolla videos, vamos a pensar de que debemos tener presente. Primero, hay herramientas que son gratuitas, ¿bien? Hay herramientas que de repente cuentan con cierto crédito, cantidad de créditos que son tokens. Los tokens serían como unidades mínimas de textos que en el caso de las imágenes y los videos se reducen a caracteres, es decir, la cantidad de texto que nosotros utilizamos en el instructivo para generar una imagen. Bien. Por supuesto, estas herramientas de inteligencia artificial trabajan con un proceso de vectorización, ¿sí? Y todos los modelos de lenguaje asignan de alguna manera roles, como lo que venimos trabajando, ¿sí? En la estructura de ese prompt, el contexto, los estilos y las restricciones. Y finalmente, por supuesto, estas herramientas van a crear lo que se denomina una interfaz narrativa, en donde va a organizar esa interfaz narrativa en el sujeto principal, que son los personajes que nosotros a lo mejor nos imaginamos cuando diseñamos las imágenes o los videos, el fondo que también nosotros podemos ir desarrollando en ese prompt, el estilo, los objetos secundarios, la luz, la simetría y las emociones. Bien, entonces esto como para poder comprender cuál es la lógica de trabajo que tienen estas herramientas. Ahora sí pasamos a la siguiente diapositiva. Y les voy a compartir un poco algunas de las herramientas más utilizadas. No digo que sean las únicas. Hay una multiplicidad de herramientas y como les decía en la jornada anterior,
Estas herramientas que comienzan siendo una aplicación creada por una empresa, con el paso del tiempo van generando convenios, ¿sí? Con empresas mucho más grandes, como por ejemplo la empresa de OpenAI o la empresa de Gemini, ¿sí? Genera esos convenios y estas aplicaciones después las podemos encontrar dentro de, por ejemplo, un ChatGPT o dentro de un Gemini, ¿sí? Para poder utilizarlas. Es bastante interesante cómo se va generando, ¿no es cierto?, esta especie de convergencia constante. Es decir, constantemente los modelos se van actualizando, ¿sí? Van mejorando su nivel de razonamiento y de desarrollo, pero también van absorbiendo algunas aplicaciones que funcionaban de manera individual y forman parte, digamos, de un conglomerado de aplicaciones, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que vimos ayer, la aplicación de Canvas, que cada vez va integrando nuevas aplicaciones para trabajar con edición de video, para generar plantillas visuales, para generar rúbricas. Hay un montón de cosas muy interesantes y que tenemos que estar acostumbrados a esta lógica o a esta cultura de las herramientas. Bueno, acá les comparto un poco estas tres herramientas, ¿no? La primera herramienta es la herramienta de Meta, que es una herramienta bastante sencilla. ¿Cómo funciona la herramienta? Ustedes tienen que ingresar a la herramienta. Voy a ver si puedo hacer la dinámica porque técnicamente ahora estoy como condicionado, pero por ahí les voy a preguntar a algún compañero si lo puede hacer por mí y voy haciendo la descripción. Pero ¿cómo funciona, digamos, la mayoría de estas aplicaciones o estas tres que compartí? Ustedes ingresan a la plataforma, a la página oficial y se inscriben. En el caso de Meta, que es una herramienta de inteligencia artificial propia de las redes sociales, si ustedes cuentan con una cuenta de Facebook o de Instagram, ustedes automáticamente pueden acceder a la herramienta y a partir de ahí van a encontrarse con toda una interfaz que les va a permitir, por ejemplo, desarrollar sus prompts para generar imágenes o videos. Bien, esto lo vamos a hacer en una práctica, por supuesto, pero más o menos la dinámica es similar. Bien, esta herramienta es una herramienta que produce videos a partir de texto, ¿sí? Genera videos muy cortitos, por ejemplo, videos en formato de reel. Fíjense que los reel tienen un formato de entre 5, 10, 15 segundos, 30 segundos. Entonces son herramientas de inteligencia artificial que están diseñadas para poder trabajar con ese formato de videos y compartirlo en las redes sociales. Ahí estoy viendo que mi compañera Melina me va a dar una mano. Le voy a decir que ingrese entonces a la cuenta de Meta, a ver si ella tiene la cuenta de Meta. Ustedes tienen que, para poder ingresar a la cuenta de Meta, ahí está, tienen que tener una cuenta de Facebook o de Instagram. Bien, entonces ustedes una vez que se vinculan con su cuenta, después van a dirigirse a lo que es el Google y van a poner Meta ahí y a partir de ahí ustedes ya van a poder tener acceso. Fíjense que ahí hay una muestra de cuáles son cómo se generan las imágenes. Fíjense que hay como una especie de, como puntitos, ¿no es cierto? Técnicamente, digamos, cómo funciona la inteligencia artificial generativa de imágenes y de video, funciona con una tecnología que se denominan transformers, ¿bien? Es decir, son instrucciones visuales que nosotros estamos generando a partir del texto, ¿no es cierto? Y hay una red neuronal especial que trabaja con lo que se denomina ruido. Técnicamente, cuando hablamos de ruido dentro de lo que es la inteligencia artificial, son esas partículas que ustedes ven, que fíjense que en la televisión analógica serían como las pelotitas esas grises, que están como multiplicadas de forma infinita. Bueno, en el caso de la inteligencia artificial, las inteligencias artificiales trabajan en función de estos denominados ruidos, ¿no es cierto? Que son, digamos, microcódigos que funcionan de forma caótica o desordenada y que a partir de ese texto instructivo que nosotros le vamos generando como usuarios, ¿no es cierto? Lo que hace es generar un procesamiento de datos rapidísimos, ¿sí? Y esos ruidos
se van convirtiendo en lo que serían las imágenes, ¿no? Y estas imágenes, por supuesto, va a ser una mezcla, digamos, de códigos de información, de colores, bueno, de lo que es la coherencia en el tiempo y espacio, ¿no es cierto? Y un proceso de simulación que va a generar como resultado final, esto que ustedes están viendo acá, son imágenes muy realistas que las pueden utilizar en las redes sociales y que justamente son las que nosotros vemos en las redes sociales y se transforman a veces en fake news, ¿no es cierto? Bueno, es bastante sencilla la interfaz. Fíjense en que hay una galería ahí de imágenes que están prediseñadas. Ustedes cuando ingresan a esa galería, no sé si podés volver ahí, Meli, a la galería. Abajo, fíjense en que hay como un espacio donde ustedes pueden copiar y pegar el prompt según lo que estábamos hablando anteriormente. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ahí preguntarle, no sé, crear un video y ustedes le dan el detalle de lo que ustedes quieren crear. No sé, el video de una casa, el video de una persona que está en una casa leyendo un libro. Bien, y entonces a partir de ese prompt, ustedes van a tener a disposición la imagen que puede ser descargada o pueden ajustar el prompt para mejorarla, entonces van a tener la posibilidad de hacer esto que se denomina iteración. Bien, bueno, de esta manera va a funcionar la herramienta de Meta. ¿Sí? Fíjense en que ahí estamos trabajando en lo que es la interfaz de la aplicación. Ahí arriba está lo que sería el prompt, ¿sí? El prompt dice: una pequeña mujer gaucha con cabello oscuro montando encima un capibara en medio de un campo. La gaucha tiene un poncho verde y un sombrero marrón. Fíjense en toda la información que le asignaron, ¿no es cierto? Incorporaron los personajes, describieron al personaje, le dieron algunos detalles. Tiene que ser una mujer gaucha, ¿no es cierto? Le asignaron los colores. Y entonces, mientras más detalle ustedes implementan en ese prompt, la imagen va a cumplir con lo que ustedes están imaginando. En la herramienta de Meta ustedes también pueden incorporar música de fondo, que algunas herramientas tienen a disposición un repositorio de sonidos que son gratuitos y algunos que son pagos. Entonces, automáticamente la inteligencia artificial, como vio que dentro del prompt estaba poniendo como contexto, ¿no es cierto?, una mujer gaucha, automáticamente asumió la inteligencia artificial que la música de fondo que tiene que tener es de un tema, un malambo, que coincida, digamos, con el contexto de el prompt que hemos diseñado. Bien. Entonces ahí tienen a disposición en la zona derecha, si ustedes están conformes con la imagen, ustedes hacen la descarga y automáticamente esa descarga la van a tener a disposición en sus computadoras o en sus dispositivos móviles, porque esta es una herramienta que se utiliza mucho en las redes sociales. Entonces estos videos salen con una descarga en formato de MP4, ¿sí?, comprimido, para poder compartirlo. No sé, pueden compartirlo en WhatsApp, pueden compartirlo en Instagram, en Facebook. Es bastante dinámica y se utiliza muchísimo en las nuevas generaciones. Bueno, vamos a cambiar entonces de herramienta. Vamos a compartir otra que que tiene la misma lógica, ¿sí?, que se llama Grok. Ahí le voy a pedir a Melina si ingresa a través de Google y pone la palabra Grok para poder trabajar con la segunda. Bueno, esta herramienta es muy parecida a Meta AI, ¿sí? Es una herramienta que fue creada por la empresa de Elon Musk, ¿sí?, sin hacer publicidad. Es una herramienta disruptiva justamente porque el mismo creador ha decidido, dentro de sus políticas corporativas, que sea una herramienta de acceso libre y gratuito en la mayoría de los productos. Y esto ha generado, por supuesto, un impacto muy grande, porque el usuario, por lo general, cuando quiere utilizar herramientas de este tipo de este formato, que son generativas de videos y de imágenes, por lo general son pagas. Entonces,
esta decisión que ha tomado el empresario ha generado, por supuesto, que mucha gente la utilice, porque tenés, digamos, una cantidad, no digo gratuita, pero sí una extensión muy grande, digamos, de créditos que podés utilizar para generar imágenes y videos. ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo funciona? Es muy simple y muy sencilla. Ustedes tienen que iniciar sesión. Fíjense que en la zona superior derecha se encuentran los botones de iniciar sesión. Ustedes inician sesión con una cuenta de Twitter, si es que así lo tienen, o también pueden contar con una cuenta de Google, que la mayoría de los profes tienen cuenta de Google. Ingresan con esa cuenta, se vinculan automáticamente a la herramienta, ¿sí? Ahí la compañera, no sé si ya la conoce a la herramienta, ingresa con el usuario y contraseña y a partir de ahí ya tienen a disposición esta herramienta que es una maravilla, la verdad. Es muy, muy útil para desarrollar imágenes en movimiento, videos, animaciones, ¿sí? La mayoría de estas aplicaciones no generan videos largos, ¿sí? Porque los videos largos representan un consumo muy alto de lo que se denominan tokens, ¿sí? Los llamados tokens tienen que ver, son como esto que les decía anteriormente, unidades mínimas de procesamiento que utiliza una herramienta de inteligencia artificial para generar un contenido. Entonces, si ustedes van a diseñar, por ejemplo, un video que tenga muchísimos detalles de realismo, la inteligencia artificial va a utilizar muchísimos créditos que son reducidos a estos que se denominan tokens. Bien, de esa manera funcionan la mayoría de las herramientas, utilizan tokens que son como créditos y es el costo del diseño de alguna imagen. No sé si pudiste ingresar. Pero bueno, el funcionamiento es muy similar. Ustedes simplemente ingresan con su cuenta y a partir de ahí les va a salir una interfaz muy parecida a la de Meta para copiar y pegar el prompt y a partir de eso les va a generar lo que sería la imagen o el video y van a tener la posibilidad de descargar ese producto y tenerlo en su computadora. Bueno, vamos a ver la última herramienta. A ver si podemos ingresar. La última herramienta es una herramienta que se llama Eigen. Eigen es una herramienta que utiliza, también genera a partir del texto videos, pero en este caso apuesta con un diseño totalmente distinto o innovador que tiene que ver, fíjense en ahí, Melina está ingresando a Eigen, ustedes cómo tienen acceso a la herramienta, tienen que registrarse o iniciar sesión con una cuenta de Gmail, ¿sí? ¿De qué se trata Eigen? Eigen utiliza lo que se denominan avatares, ¿sí? Los avatares, cuando nosotros hablamos de avatares, estamos hablando de personajes que pueden ser ficticios o pueden ser reales, es decir, pueden ser realistas, dependiendo, por supuesto, la identificación, digamos, o la representación social que elige el usuario. A lo mejor el usuario se quiere representar dentro del mundo virtual como la misma persona, entonces puede de alguna manera utilizar una imagen propia de él y con inteligencia artificial poder generar, por ejemplo, videos automatizados a partir de un prompt. Entonces vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Ustedes tienen que iniciar sesión, van a ir a donde dice iniciar sesión y a partir de ahí pueden ingresar con su cuenta de correo electrónico, que ahí les sale el logo del Gmail. Fíjate, Meli, ahí está, creo que ya te dio la posibilidad. Bueno,
Existen, todas las herramientas tienen sus planes de suscripción, pero hay una versión gratuita que te permite, digamos, trabajar con videos, ¿sí? Y por lo general mensualmente se va, los planes gratuitos por lo general se renuevan todos los meses, te permiten usar la herramienta de forma limitada, pero tener la posibilidad de trabajar de forma significativa con la herramienta si es que quieren trabajar con este tipo de herramientas innovadoras. Bueno, ahí para poder tener acceso a lo que es el plan gratuito, ustedes van a responder una serie de preguntas. Una vez que respondan a esta serie de preguntas, ustedes van a tener acceso a lo que es la herramienta en sí. Entonces vamos, ahí Melina está haciendo el registro. Una vez que ustedes se registran, les da la posibilidad de ingresar a lo que sería la herramienta, ¿bien? Entonces ahí ven la interfaz, es una interfaz que hoy por hoy se ha modernizado porque era una herramienta muy sencilla en un principio, pero fíjense, la mayoría de las herramientas ahora están utilizando lo que se denominan agentes, agentes generativos, que son modelos inteligentes que trabajan en función a prompt. Entonces, es muy sencillo. Acá lo que ustedes tienen que hacer es diseñar un prompt, un instructivo como el que venimos trabajando, lo pegan, ¿no es cierto? Le dan toda la descripción y a partir de ahí ustedes van a tener la posibilidad de que la herramienta les genere un video utilizando un avatar al azar, dependiendo de lo que ustedes le pongan. A lo mejor ustedes quieren desarrollar un video donde se hable sobre algún tema en particular, pero recuerden que como es una imagen o como es un video, ustedes tienen que pensar que quién va a ser el avatar que va a hablar eso, ¿no? Que va a desarrollar ese tema. Entonces, ahí podrían darle las características a la persona que va a hablar, ¿no es cierto? Una profesora joven, de cabello largo, rubio, que esté vestido de tales características. Y a partir de ahí ustedes le ponen, van configurando también, fíjense que ahí abajo pueden tomar el formato de automatizado, que lo haga de forma automática y que elija al azar y libremente según obviamente el prompt que ustedes le pusieron, o ustedes pueden generar, digamos, un proceso de configuración. Fíjense que ahí abajo hay toda una galería, digamos, de los avatares que existen que son prediseñados. En el plan gratuito ustedes tienen la posibilidad de elegir alguno de esos avatares. Por ejemplo, elijamos este que está con una remera amarilla, mano derecha, ahí está. Bueno, ahí van a tener a disposición lo que sería como un demo para que vean qué es lo que hace la plantilla esta de video. Y a partir de ahí, fíjense que abajo les va a salir un botón que dice Create with iStudio. Entonces, si ustedes eligen esa plantilla, ustedes apretan el botoncito celeste y se va a dirigir automáticamente la página a lo que sería una especie de editor, que eso también habíamos hablado la clase de ayer, como el editor o el software analógico de edición de video ahora ha cambiado, digamos, un formato porque implementa inteligencia artificial. Entonces ahí ustedes ya tienen como toda una estructura, ¿no es cierto?, plantillada, y ustedes van a empezar a configurar, ¿no es cierto? Acá fíjense en que ahí está, digamos, las características de la voz en off. Lo que está a la izquierda es la voz en off del avatar que está hablando, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a tener que configurar el idioma, que si ustedes se van a la zona derecha, fíjense, o ahí donde dice Translate, ustedes pueden traducir el idioma. Pero fíjense, en zona superior derecha, ahí están las características del avatar. Ahí donde dice Voice, abajo de avatar, ahí dice Voice. Fíjate, ahí justo donde dice escena 1, ahí un poquito más abajo. Bueno, ahí por ejemplo ustedes pueden elegir
el avatar, la posición del avatar, ahí pueden cambiarle también, pueden aumentar el volumen, pueden cambiar el acento, fíjense en Original Accent, ustedes si hacen clic ahí pueden buscar el idioma, qué sé yo, Spanish sería en este caso, para que hable nuestro idioma. Y entonces es una herramienta, digamos, que tiene una estructura y una configuración de modo tal que este proceso de automatización lo que nos permite a nosotros como usuario es poder configurar según nuestro gusto, y entonces ustedes van a ir eligiendo, ¿no es cierto?, lo que sería el modelo de avatar, el escenario, ¿no es cierto? Si quieren sacarle el color ese, quieren cambiarle de color, abajo también tienen para poder cambiar el color de fondo, y así sucesivamente. Fíjense en cómo a través de estas herramientas inteligentes tenemos una nueva cultura, digamos, del conocimiento y el diseño de creaciones innovadoras, ¿sí? Utilizando, por supuesto, o mezclando, primero que nada, tener acceso a lo que sería este, el acceso a las herramientas para que puedan tener acceso a las mismas. Muy bien, agradecemos al profe José Francisco Fernández, que nos fue guiando con estas herramientas de inteligencia artificial generativa, ¿no?, para la creación de videos. Son muy actuales. Les recomendamos que puedan volver, ¿sí? Profe, se cortó la transmisión. Cortada la transmisión. Están diciendo en el chat que se cortó la transmisión. Ahí, Jochi, ¿volvemos? Listo, listo. Perfecto. Bueno, agradecemos al profe José Fernández por las herramientas que nos presentó sobre inteligencia artificial generativa para creación de videos. Este video, esta grabación de este taller va a quedar grabado, sí, es importante que ustedes, si van a practicar, van a poder volver sobre los mismos, ¿sí? Así que le recomendamos eso, que puedan volver sobre este video, sobre esta grabación, si quieren ir practicando paso a paso, ¿sí? Ahora vamos a pasar, ¿sí?, a la siguiente diapositiva. Vamos a avanzar un poquito más con el objetivo de comprender. Pasamos a la siguiente, por favor, con el objetivo de comprender la didáctica generativa como un marco pedagógico, ¿no? ¿Qué es lo que abordan estas mutaciones, estas expansiones de la enseñanza en esta era digital? Ahí solicito que se apague un audio, no sé quién tiene el audio prendido, por favor. Acá esto es fundamental para promover las prácticas docentes críticas, ¿sí? Pensar en una práctica docente que sea indisciplinada, que sea sensible a la subjetividad y sobre todo a esta transmedialidad, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en estas adjetivaciones sobre la enseñanza, sobre la didáctica, que ya lo hemos trabajado en otras capacitaciones, vamos a pasar la diapositiva, por favor. El punto de partida de esta reflexión didáctica mutada, es el efecto de la tecnología en nuestra propia subjetividad, ¿no? En la configuración misma también del aula. Es decir, que se va a presentar como una pausa y una reflexión crítica frente a ese ruido, a ese imperativo institucional, quizás también de incorporar tecnologías de manera instrumental. Nosotros también pensamos siempre que esta subjetividad siempre está atravesada por toda la institución, por la cultura institucional, por los recursos que se dan en la misma, ¿sí? Muchas veces pensamos, bueno, ¿cómo vamos a llevar a cabo esto en el aula? Con pocos recursos, con pocas herramientas, hasta con poco internet podría decirse, ¿no? O nulo. Porque ese también es un punto. Bueno, ¿cómo nos adentramos, digamos, a este análisis, a este impacto, a esto práctico en nuestro rol docente, ¿sí? Porque nosotros sabemos y comenzamos con este programa de Paideia, ¿sí?, que nos va explicando justamente todo lo que se viene, ¿no? Todos esos cambios que me van a interpelar, que me van a conmover, que me va a transformar y va a transformar mi práctica de enseñanza en el aula. Entonces acá nosotros lo que tomamos a una autora en realidad referente sobre didáctica transmedia, Miriam Kapp, que va a humanizar el debate y se va a centrar más que nada en la pregunta de qué dice que le pasa al docente, ¿no?
es decir, cuando nosotros intentamos incluir tecnologías en nuestras prácticas, sale desde nuestro propio trabajo, o desde nuestra propia autoría, desde la curación de algún contenido, desde ir actualizándonos e ir llevándolo a la práctica en nuestro rol docente para en algún momento llevarlo al aula, para no desconocer la temática, para estar actualizados, ¿sí? Y acá esta autora se aleja, digamos, de una visión que es instrumentalista. Nos dice, bueno, la tecnología como una herramienta profundiza este atravesamiento tecnológico. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Acá lo que nos va a permitir es ver dos lados que son muy importantes, que es la identidad profesional y por otro lado, esto afectivo, esto emocional, que muchas veces nos aparece como un problema, como un desafío, ¿sí? Es decir, que el docente es visto como un sujeto que se siente conmovido, interpelado, movilizado, desbordado también, ¿no? Por esta velocidad, por esta complejidad de los cambios tecnológicos, por estas nuevas herramientas que siguen saliendo. Ustedes hagan como un recorrido desde principio de año, cómo la inteligencia artificial nos fue presentando diferentes aplicaciones y nosotros la hemos puesto en práctica o no, hemos realizado capacitaciones sobre ellas o no, ¿sí? ¿Por qué yo como docente tengo que estar transformando, cambiando y actualizándome todo el tiempo? Y esta identidad profesional nos da la necesidad de adaptarnos, de aprender constantemente, de reconfigurar, bien esta palabra, ¿no? De reconfigurar el rol del profesor y va a generar una tensión y una resistencia también en la práctica. El gran aporte, digamos, que deja de lado esta evaluación de que si la tecnología es buena o mala, nos lleva a enfocarnos en un nudo que es central, ¿no? Que es esta experiencia humana docente que es clave para la transformación tecnológica y para que también devenga una verdadera creación y un cambio pedagógico en el aula. Cuando nosotros hablamos en síntesis de este campo de la didáctica en mutación, siempre exploramos cómo la didáctica tradicional empieza como a expandirse, a mutarse, a integrar nuevos lenguajes, plataformas, narrativas y formas de interacción que trae esto que es lo digital, ¿sí? Es fundamental como analizar esta frase de conmovidos por las tecnologías y cómo ha afectado personalmente nuestra práctica, ¿no? Esto es algo que nos ha llevado también el avance en la tecnología, el avance también en el uso del celular, el uso celular como un recurso pedagógico, cómo hemos venido avanzando en eso y pareciera ser que en este momento se está potenciando, ¿no? Pueden ir respondiendo en el chat esta pregunta desde su propia subjetividad, desde su propia experiencia docente y tecnológica. ¿Qué les sucede, ¿no? Cuando intenta incluir esas tecnologías en las prácticas? ¿Es difícil, no es difícil? ¿Sabemos, no sabemos? ¿Innovamos, nos resistimos? ¿Qué es lo que nos trae a nosotros, no? Entonces, pensando en esta didáctica transmedia, en esta expansión de la enseñanza, es ir un poco más allá de los límites del aula, de la clase, y incorporar de a poco esas lógicas de la cultura digital, ¿no? Si nosotros hacemos una mirada retrospectiva de también nosotros como docentes, todas las actualizaciones que estamos haciendo también son digitales, son virtuales, ¿sí? Estamos en encuentros sincrónicos, asincrónicos, desde otro lado la presencialidad. Todo esto que nosotros hacemos también desde nuestro rol docente nos lleva a pensar o a comprender cómo se va articulando de una u otra manera la actualización docente en múltiples medios, en plataformas, nuevas mediaciones también en el proceso de aprendizaje, cómo nosotros yo les leí hace un momento de, bueno, cuáles son las actividades interactivas, qué es lo que tenemos que realizar, si contaba o no lo del Padlet de ayer, ¿sí? Miren cómo nosotros también vamos como en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de respondiendo a los criterios de evaluación, cómo vamos participando y cómo de alguna manera vamos rompiendo también esa como cuarta pared que se va presentando como un nuevo concepto en esta expansión didáctica que implica sacar a la enseñanza de ese marco estricto del aula.
de esa enseñanza tradicional, desde esa perspectiva que ha cambiado y que se refiere a la amplificación crítica también de la enseñanza, ¿no? A la interpelación directa. Ustedes fíjense que en el taller nosotros tenemos como muchos conceptos, fundamentos teóricos, después tenemos la parte práctica, después mostramos cuáles son las herramientas que nosotros podemos utilizar como docentes, porque ese también es como un océano de recursos que existen, ¿no? Pero no todas las aplicaciones son para hacer todas las cosas, no todas las herramientas sirven para lo que yo necesito, entonces justamente también ahí se abre como ese abanico a otra práctica, a otro tipo de práctica, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Acá en este otro tipo de práctica, nosotros pensamos en una práctica generativa, indisciplinada, vanguardista, se dice ahora, ¿sí? Pero en síntesis, lo que nos trae, digamos, o esa definición de esa noción de prácticas indisciplinadas, es cuestionar las rutinas, ¿no? Esas estructuras didácticas, generar nuevas experiencias de aprendizaje. Estas experiencias de aprendizaje, son justamente ingresando a estas nuevas aplicaciones y herramientas que se nos presentan para nosotros ir formándonos también en esto, ¿no? Tener competencias digitales más potenciadas. Esta convergencia de la subjetividad, la indisciplina y todas estas nuevas ideas se centra como en esa propuesta, ¿no? De una educación a través de ese movimiento de vanguardia. Vamos pasando a la diapositiva, por favor. El concepto central es cómo los docentes también pueden romper con esa inercia, con esas rutinas pedagógicas que son establecidas, por supuesto, para generar nuevas formas de conocimiento, ¿no? Romper con el orden en esa rutina es también cuestionarse, desestabilizar las convenciones, hábitos que están cristalizados de alguna manera en el aula, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser el formato de esa clase expositiva? ¿Qué recursos yo puedo utilizar para hacerlo, no? ¿Qué tipo de evaluación puedo tener? ¿Puedo llevar la gamificación al aula o no? ¿Qué relación también tengo yo como contrato pedagógico, como contrato jerárquico inamovible, ¿no? ¿Qué es lo que se aleja de esa instrumentalidad? ¿Qué es lo que no se limita, digamos, a la tecnología como un solo recurso, sino que ahora también se integra para generar un cambio? Pasamos la diapositiva, por favor. Entonces, esa indisciplina que va apareciendo, que es como un nuevo concepto, que es una nueva fuerza que va a irrumpir, que va a movilizar, que genera tensión, se demarca en dos puntos claves, en deber ser y en lo que podría ser, ¿no? En cuanto a la enseñanza. Entonces, nosotros pensamos que podemos tener como tres puntos en ese rol docente como inconformista y crítico, ¿no? Que no aceptamos por ahí el status quo de la enseñanza solo porque siempre se hizo así. O por otro lado también tenemos ese rol docente experimental, audaz, que se anima a la creación de nuevas metodologías y a la exploración de bueno, cuáles son esos límites también pedagógicos. Y después tenemos un rol docente generativo, con estas prácticas indisciplinadas, que se va potenciando, que va generando conocimiento nuevo, en lugar de solo transmitir el que ya existe, ¿no? Por lo tanto, es como proyectar o mirar hacia un futuro estas nuevas actualizaciones docentes que vamos a tener el año que viene, pensando en ese rol docente generativo, ¿no? En potenciar esas habilidades, todas las actividades que tenemos nosotros también, todas las responsabilidades que tenemos, ¿no? ¿Cuál es ese desafío en la educación? Nosotros tenemos que como que amplificar el rango de acción más allá del currículum formal y del espacio físico del aula. Entonces, este es como el mejor camino para poder abordar esto que nos traen estos nuevos programas, la complejidad de la realidad también, formar profesionales que sean capaces de pensar y actuar de forma crítica y creativa. Y de la misma manera, ¿por qué hago referencia a este rol del docente, a este rol del docente curador, diseñador de experiencias?
porque justamente es como nosotros vamos a poder tener un diseño didáctico generativo y vamos a poder trasladarlo al aula, ¿no? Es como, si bien siempre el aprendizaje se crea con un otro y es colaborativo, yo tengo que tener un conocimiento sobre eso, ¿sí? Entonces, si yo pienso, por ejemplo, bueno, ¿cómo hago una guía para romper esa cuarta pared o desde la indisciplina? Y bueno, voy a pensar que si el examen final de mi cuatrimestre, de mi materia anual, de mi asignatura, de mi espacio curricular, es rutinario, entonces, bueno, voy a preguntarme, la nueva práctica de evaluar debe ser con un manifiesto de ideas, con un diseño de juegos, porque yo ya he evaluado, ¿no? Es como un proceso que se va realizando a lo largo de la cursada. Si mi clase es expositiva y es la rutina y estoy acostumbrada a hacer un monólogo, a hablar solo, a que me escuchen, esa nueva práctica debe iniciarse con un error intencional del docente o debe ser guiado por preguntas que sean anónimas quizás de los estudiantes. Entonces yo también voy haciendo como creativo y justamente la inteligencia artificial es ahí mi secretario, secretaria personal, que quizás puede también darme creatividad en eso que yo quiero hacer, ¿no? Si el material de lectura es la rutina, nosotros también lo podemos romper con una experiencia sensorial, ¿sí? Eso, como adaptarnos a lo nuevo, adaptarnos a estas nuevas cuestiones. Por supuesto, vamos a avanzar casi a las últimas diapositivas, teniendo en cuenta que siempre las herramientas, no tan solo lo audiovisual, esto lo voy a aclarar, no tan solo lo audiovisual, representan los sesgos y alucinaciones y cuestiones de mal uso de la inteligencia artificial, ¿sí? Vamos a avanzar a la diapositiva un poquito más adelante, en la cual están los deepfakes. A ver, vamos a ir a... Espérenme un segundito, vamos a ir a la 38. Ahí tenemos los riesgos, ¿no? También de la posverdad de lo audiovisual. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que atrae? ¿Cuáles son esos instrumentos de desinformación también cuando utilizamos esto? ¿Cuál es el doble filo de la IA, no? Siempre pensando, bueno, si bien la IA ofrece oportunidades en el campo de la educación, del arte, de la creación visual, también se convierte en un instrumento potente para generar narrativas y representaciones que son falsas. Yo cuando estudiaba esta parte, recordaba también cuando nosotros vemos la parte de epistemología, todos los docentes, y vemos, bueno, Pardo, ¿para qué no nos trae esto? ¿Para qué sirve un martillo, no? Bueno, sí, para clavar un clavo y muchas personas lo utilizan para romper cabezas. Esa frase también, ¿no? De que para qué es lo bueno, cuál es el doble filo de la IA, qué es lo que representa su aparición y su evolución, ¿sí? Nosotros vamos a reconocer que estos deepfakes surgen en foros de intercambio, ¿sí? Hace muchos años, hace aproximadamente 7 años, pero evolucionó rápidamente. Aumenta su realismo, su accesibilidad, la facilidad de creación, el uso también en redes generativas, ¿sí? Es como un vehículo clave de posverdad también. ¿Por qué? Porque facilita crear contenido que sea ultra realista, es decir, que esté manipulado, que nosotros no podamos distinguir sobre si es verdad o no, ¿sí? Entonces nos va a debilitar esa confianza en la información audiovisual. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos un poquito rápido porque nosotros ya estamos muy cerquita de subir la asistencia. No sé si la quieren ir dejando en el link del chat, ¿sí? Vamos a dejar la asistencia. Antes de continuar, como para ir dándole un cierre a esto mientras ustedes llenan su asistencia, les voy a pedir, por favor, que no los realicen rápido, ¿sí? Sino que sean precisos, que revisen si su mail está bien, porque si no, no vamos a poder verificar sus propios datos. Al principio de esta capacitación habían muchos docentes que decían que no les había llegado el link. Nosotros enviamos el link con el mail que ustedes registraron ayer en el formulario, ¿sí? Es decir, que si ustedes tuvieron algún error o algo,
es muy probable que no le haya llegado. Cuando a nosotros nos rebota, verificamos qué es lo que sucede y le volvemos a reenviar el mensaje, pero, ¿sí? Si ustedes no colocan bien su mail, nosotros no podemos verificar sus datos, no podemos emitir certificados, así que le pedimos por favor que en este formulario de asistencia que ya se visualiza en el chat, que está fijo arriba con un cartelito amarillo, van a hacer clic y van a llenar todos sus datos, revisando por favor que estén bien para emitir sus certificados. De igual manera, vamos a hacer una verificación de datos antes de emitir los mismos, pero es importante que su correo esté bien, ¿sí? Así que por favor, las 2 veces que escriban su correo, fíjense que estén de la misma manera, que estén bien, que no le falte un punto, una coma, nada, por favor, porque solamente se copia y se pega, no se hace verificación de mail por mail, ¿sí? Bueno, mientras ustedes van llenando su formulario de asistencia lentamente, yo voy a seguir hablando de esta creciente amenaza, ¿sí?, que representan los videos falsos generados por la IA. Esto ya llegó al aula, ¿sí? Es algo que llegó al aula y que nosotros, siempre que vemos AMI, no lo vemos en profundidad, y entonces como esta temática refería justamente a herramientas audiovisuales, pensamos, bueno, ¿cuáles son los principales métodos y los desafíos para contrarrestar esta amenaza, no? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a pensar primero en técnicas que sean de detección, ¿sí? ¿Por qué decimos de detección? Porque, bueno, para identificar la manipulación, para identificar lo que se está haciendo también dentro de mi aula, para identificar también cuál es ese desafío, ¿no?, acelerado del uso de esto, a medida de que yo puedo detectar mejor, a medida de que yo puedo utilizar también este registro del uso de la IA, ¿sí? Nosotros pensamos que también es este desafío de que la inteligencia artificial ya la utilizan nuestros estudiantes, ¿sí? Cuando nosotros pensamos que ya lo utilizan y decimos, bueno, ¿cómo hago para ver si lo hizo con IA o no lo hizo con IA? Es que lo van a hacer con IA, ¿sí? Ahora, la cuestión está, ¿qué preguntas, qué consignas doy yo, ¿sí?, para que ese uso de la inteligencia artificial quede algún aprendizaje significativo, ¿sí? Esto siempre es teniendo en cuenta la ética y la responsabilidad también, y poder brindarles a nuestros estudiantes en todas las actividades el buen uso, ¿no? Eso es como, ustedes fíjense que nosotros en todas las capacitaciones también a docentes todo el tiempo es como que está repetida esta parte ética y responsable de la IA. Justamente está dada para que cuando nosotros la traslademos al aula, también nosotros pensemos y enseñemos a nuestros estudiantes a los principios éticos, ¿no? Cómo respetar los derechos de autor, cómo proteger los propios, cómo mitigar los sesgos, cómo combatir estos deepfakes y los discursos de odio también amplificados por la IA, ¿no? O sea, cómo nos protegemos a nosotros mismos, resguardando nuestros datos, cómo resguardamos nosotros a nuestros estudiantes, qué protocolo vamos a tener, siempre pensando también cómo especialmente trabajamos con personas con discapacidad, cómo trabajamos con el acoso, con la discriminación a manipulados por la IA, ¿sí? Siempre es como que hay que estar atentos a este hipertrucado, ¿sí?, que no es real, pero aparece. Y aparece como una manipulación externa, aparece como algo ultra falso que define con acierto ese tipo de imágenes que dice o hace de ser una persona, pero no es real, ¿sí? Entonces nosotros, por falta de tiempo no vamos a poder realizar una actividad que era como más reflexiva, ¿sí? Pero queríamos compartir con ustedes que si buscan algunos casos sobre cómo crear imágenes falsas, ¿no?, de compañeros, de compañeras, demuestran que la tecnología es accesible, que causa mucho daño psicológico en el contexto escolar, ¿no? ¿Y cómo yo interactúo con la IA? ¿O de qué me sirve a mí interactuar con la IA en casos que son extremos, así, ¿no? Bueno, yo puedo realizar un prompt, así como el que nos enseñó recién el profe José para realizar los videos, pedirle a la IA
que se imagine que es o que actúe como un asesor didáctico legal de emergencia, ¿no? Solicitar la herramienta que genere productos cruciales para puntos claves de protocolo escolar o para recomendaciones AMI, que también se puede trabajar con eso. Entonces yo puedo trabajar en mi aula sobre algún prompt como, por ejemplo, dame 4 puntos claves de un protocolo escolar efectivo para abordar incidentes de ciberacoso y deepfake generados con IA en un contexto educativo, del secundario, por ejemplo. ¿Sí? Nosotros cuando hacemos ese prompt, lo que le estamos pidiendo a la IA es que nos genere, que nos ayude, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros también nos quedamos desbordados con las situaciones. No sabemos cómo avanzar, no sabemos cómo actuar, ¿no? Desde nuestro rol de docente. O si yo quiero realizar recomendaciones sobre AMI, trabajarlas antes de dar cualquier actividad, también puedo utilizar la IA y pedirle, como por ejemplo en un prompt de dame 2 recomendaciones claras para docentes de formación ética y ciudadana y temáticas para abordar los deepfakes y el ciberacoso utilizando actividades de AMI, ¿no? De alfabetización mediática e informacional. Yo puedo ir utilizando todo el tiempo la inteligencia artificial para poder ir mirando. Ahora, ¿dónde está el punto y dónde está el punto en este rol docente que tiene que ir mirando también y haciendo esto que nosotros le estamos enseñando de no caer en la falsedad, no caer en sesgo, no caer en alucinaciones y ahora estar mirando deepfakes también? Es pensar, bueno, ¿qué le faltó a esto que me respondió la IA? ¿Qué aspectos éticos, qué aspectos subjetivos, ¿no? Son o no son abordados en lo que yo le pedí? Están en el protocolo neutral de la IA, están en las recomendaciones de la UNESCO. Cuando yo pienso en esto que traíamos como una didáctica, como la indisciplina, ¿cómo podemos romper el protocolo ese frío, legalista de la IA también, ¿no? Para que sea más humano, para que sea más preventivo, para que sea más generativo, territorializado, contextualizado, porque no todos los años son lo mismo, ¿sí? No es lo mismo trabajar con el nivel secundario que con el nivel superior. Es decir, que genere reflexión y no solo pensar en una sanción, ¿no? Casi siempre cuando hay problemáticas, conflictos institucionales, intrainstitucionales o con nuestros estudiantes, nosotros siempre pensamos, bueno, la sanción, elaborar el acta y todo lo demás, y nos queda como ese romper, ¿no? Ese protocolo frío y legalista. Porque ¿qué es lo que sucede? Lo que se actualiza en sanciones, lo que se hace en sanciones, lo que se modifica, ¿cambia la situación? ¿No? Esa es la pregunta que como docentes tenemos que tener en reflexión crítica siempre. Los puntos claves de un protocolo escolar que sea efectivo, las recomendaciones para los docentes, las familias, con actividades de AMI, también tienen que ser más humanas, preventivas y generativas, ¿sí? No tan solo quedarnos de abordar en lo legal, porque bueno, a lo largo de este año hemos visto todas las cuestiones que han sucedido dentro de la escuela, ¿no? Entonces eso es lo que nos tiene que llevar como a reflexionar, bueno, ¿de qué manera podemos trabajar diferente? ¿Sí? Porque también nuestro estudiante llegó a ese punto, ¿no? ¿Por qué llegó a eso? Entonces, eso también son cuestiones que van apareciendo en el aula, que van a ir apareciendo con estas competencias digitales que vamos a llevar a cabo próximamente. Esperamos que, bueno, que todo este recorrido que hoy ha tenido ha sido una montaña rusa de audio, interacciones, de diferentes capacitadores, diferentes voces, ¿sí? Nos ha interpelado, nos deja justamente reflexionando, ¿no? De que todavía no tenemos las herramientas que son necesarias, no tenemos todo lo que es necesario, pero, ¿sí? No podemos sentarnos a esperar que eso sí suceda, porque si no vamos a estar desactualizados, van a venir nuevos cambios, ¿sí? Y hay que estar actualizados de una u otra manera. Los invitamos a poder volver a ver este video si es que necesitan algo. No enviamos material
didáctico en este taller. Respondo a esta pregunta porque hubieron muchas consultas, ¿sí? Bien, Caro. Han grabado los 2 encuentros. ¿Sí? Me despido y le doy paso a Melina, así ya vamos cerrando. Y gracias, ¿no? Solamente quería aclarar que las diapositivas sí las vamos a compartir junto a un formulario de encuesta, ¿sí? Por favor, le voy a pedir a Juan que pase a la diapositiva última donde damos las gracias. A ver, un poquito más allá, más, la última. Ahí, a ver. La última. Una más. No, la que sigue. Hay una más que dice gracias. Ahí, una más. Esa, perfecto. ¿Sí? Así que con esta imagen, para nosotros es sumamente fundamental poder agradecerles a cada uno de ustedes, así como ustedes también estamos leyendo que lo están haciendo en el chat, por la paciencia, por estar aquí, por ponerle ganas, por apostar a la formación docente continua, que gracias a cómo está funcionando hoy el ministerio podemos brindarlas de forma gratuita. Nos es muy enriquecedor poder leerlos comentando que les ha sido productivo, que esto ha sido un puntapié para que luego ustedes vayan explorando de forma autodidacta, pero teniendo ya las bases, ¿no?, consolidadas de cómo se utiliza de forma ética, cuáles son los principios generales, en este caso de el lenguaje audiovisual. Bien, así que bueno, les agradecemos muchísimo su tiempo, su colaboración. Esperamos tal vez el año siguiente reencontrarnos en este o en otros espacios. Así que bueno, profes, para nosotros, más allá de las dificultades, ha sido una excelente jornada porque logramos cumplir el cometido que era acercarnos como comunidad docente, seguir apostando a la formación docente continua de los docentes de Salta para que la innovación sea una característica de todos nosotros. Bien, así que bueno, muchas gracias. Recuerden, estos encuentros quedan grabados. Además, nosotros les vamos a compartir los enlaces de grabación porque posiblemente este segundo lo tengamos que editar, ¿sí? Porque hubo algunas interferencias. Entonces, vamos a compartir los enlaces de grabación y también un formulario de encuesta que a nosotros nos sirve mucho para que ustedes nos comenten cómo fue su experiencia y qué les gustaría que sigamos nosotros trabajando en otros años, en otras capacitaciones. Bien, siempre ligados a lo que se dedica la Dirección de Educación a Distancia, que es acercar lo digital a todos los profes. Bien. Bueno, muchas gracias, José, muchas gracias, Carolina, Luciana, y bueno, sobre todo a cada uno de ustedes, profes y estudiantes avanzados. Bueno, también a todo el equipo, que hemos sido varios, que estuvimos en la asistencia técnica, que estuvimos también acá con los tutores virtuales acompañándonos. Que bueno, que tengan un hermoso fin de semana. Sí, un poco despedirme. También le doy las gracias a los docentes por los comentarios que fueron realizando en el chat y también agradecer al equipo de tutores porque hoy lo necesitamos más que nunca y el apoyo técnico también de los mismos compañeros docentes, ¿sí? Así que bueno, también me despido y hay mucho más para seguir estudiando, hay mucho más para seguir leyendo y articulando lo técnico con lo pedagógico. Recuerden eso, ¿sí? No se puede aplicar nada pedagógico si primero no se entiende la raíz del concepto del sentido. Así que bueno, le mando un saludo y que tengan un buen fin de semana.